Buenos días, muchas gracias a este congreso por darnos la oportunidad de estar aquí, en este congreso de innovación en la docencia e investigación de las ciencias sociales y jurídicas. Somos Javier García García y Álvaro Elices Acero, profesores del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, y venimos a presentaros un trabajo titulado Innovación docente versus sesión magistral, en concreto la opinión del alumnado de Criminología en la Universidad de Valladolid. La estructura que vamos a seguir es la típica de estos trabajos, ¿no? Empezaremos dando una pequeña introducción, unas preguntas de reflexión, ¿no? Presentaremos luego los objetivos que pretendemos abordar en este trabajo, en esta comunicación, un poco la metodología que hemos seguido y los resultados para obtener información, unas pequeñas conclusiones y por último finalizaremos con los datos de contacto para si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. A modo de introducción, podemos considerar que la sesión magistral tiene una larga trayectoria a lo largo de la historia. Su origen se remonta a la antigua Roma y la antigua Grecia, aunque sigue predominando en la actualidad en los estudios universitarios. Por otra parte, existen una serie de tendencias a nivel europeo y también a nivel nacional que promueve la innovación docente, una innovación docente que se centra en trascender de esta clase magistral. Multitud de revistas especializadas, de congresos, de normativas internacionales abogan por una innovación docente que trascienda de la clase magistral. Todo ello está vinculado con la necesidad de reforzar la interacción en el aula y para ello es inexcusable de alguna forma focalizar en el alumnado, es decir, la enseñanza ha de estar centrada en el alumnado. Por ello, evidentemente, debemos considerar qué opinan los alumnos y alumnas sobre la innovación docente. Esta educación centrada en el estudiante se puede de alguna forma explicitar si consideramos y evaluamos cuáles son las preferencias, los gustos, las nociones que el alumnado nos transmite y que de alguna forma nos permiten basar y orientar nuestras clases en función también de esas preferencias y de esas consideraciones que nos trasladan. Evidentemente esta cuestión no puede estar centrada ni en el docente ni únicamente en el alumnado, sino que tenemos que tener una visión más sistémica, una visión en la que consideremos el área de conocimiento en su conjunto, también el contexto sociodemográfico, no solo en el que se ubica el estudiante, sino también en el que se ubica el objeto de estudio que estamos trasladando al alumnado, en este caso, el contexto institucional, el marco filosófico pertinente, es decir, una visión sistémica y amplia, que es lo que nos va a permitir basar esta innovación docente. Con esta comunicación pretendemos contribuir a tres objetivos prioritarios. Por una parte, presentar las opiniones de los estudiantes del grado en Criminología de la Universidad de Valladolid, para de alguna forma comparar cuál es su perspectiva con respecto a la sesión magistral por una parte y a la innovación docente por otra. En otro caso, también queremos contribuir a compartir una experiencia de innovación docente que se ha llevado a cabo en una asignatura del grado en Criminología de esta misma universidad, de la Universidad de Valladolid, y en la que se ha abogado por el abandono prácticamente completo durante un cuatrimestre de la sesión magistral en el aula. Finalmente, como es también inexorable, debemos y queremos contribuir a la reflexión sobre la praxis docente en el aula. La experiencia de innovación docente que aquí planteamos se enmarca dentro del grado en Criminología, concretamente en la asignatura Política Social y Servicios Sociales. El ámbito de actuación se enmarca también dentro del curso 2023-2024 y la experiencia, digamos así de manera resumida, consiste en haber abandonado durante todo el cuatrimestre, durante toda la asignatura, la sesión magistral. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues facilitando en primer lugar al alumnado el material básico de la asignatura y posteriormente en el aula nos hemos centrado en realizar durante todas las sesiones prácticas o teóricas dinámicas que o bien ponían en práctica los conocimientos adquiridos por el estudiante o bien reforzaban esos mismos conocimientos, ¿no? No queremos profundizar mucho en las actividades realizadas porque aquí os dejamos el enlace a un pequeño documental que os invitamos y os animamos a visualizar, en el que pues podréis ver algunas imágenes y algunos pequeños vídeos, ¿no?, de las actividades, dinámicas y tareas desempeñadas en el aula. Esta experiencia de innovación docente ha sido, digamos, contrastada de alguna manera con el alumnado, ¿no? Ya hemos recogido de alguna manera pues esas opiniones y bueno, pues de manera general pues son opiniones bastante positivas en las que el alumnado pues en su discurso recalca términos pues como la innovación, el carácter dinámico, el carácter entretenido de la experiencia, ¿no? Al final pues una valoración en términos generales bastante positiva, ¿no?, sobre el abandono de la sesión magistral.
Como se ha trabajado en grupo durante las sesiones teórico-prácticas de la asignatura, se decidió también pasar un pequeño cuestionario al alumnado en el que se pedía que valorasen distintas cuestiones, ¿no? Pues como si se les ha gustado o no la actividad, si recomendarían que se siguiera siguiendo esta metodología para siguientes cursos, si ha servido para aumentar su motivación, si ha favorecido la asistencia a clase y finalmente si ellos consideran, ¿no?, que ha contribuido esta forma de trabajar en clase de manera colaborativa, grupal, dinámica, innovadora, a adquirir competencias como criminólogos. Como se puede observar en el gráfico, los resultados en todas las dimensiones son bastante positivos, siendo los resultados favorables en todo caso siempre superiores al 80%. Para conocer un poco más y profundizar en la opinión, ya no tanto de los trabajos, sino un nivel un poquito más abstracto, ¿no?, sobre ese debate que existe a nivel académico sobre la innovación docente, sobre la sesión magistral y el abandono, la apuesta por una por otras, ¿no?, se ha realizado un proceso de investigación evaluativa, ¿no? ¿Cómo se ha realizado ello? Pues para ello se ha elaborado un cuestionario en el que se les ha pasado al alumnado, hayan respondido un total de 26 alumnos, ¿no?, que son los que conforman la muestra de esta pequeña investigación, en el que a través de preguntas abiertas, cerradas, siguiendo una metodología más cuantitativa y analizando estos datos con Microsoft Excel, pues hemos podido conocer esa opinión que tiene el alumnado, ¿no? Lo primero que hemos querido saber es si el alumnado es indiferente o no al uso y al abandono de la sesión magistral. Y vemos que el alumnado no se muestra en primer lugar indiferente a las metodologías que se lleven a cabo en clase, ¿no? Al preguntarles si consideran que es indiferente una u otras, pues vemos que claramente no se posicionan en términos de indiferencia, sino que se posicionan más a favor de la innovación docente, ¿no? Cuando se les pregunta si prefieren realizar en clase, en el aula, actividades más dinámicas, innovadoras, abandonando el uso de la sesión magistral, pues vemos que la gran mayoría, casi el 80% del alumnado, se muestra a favor de ello. Eso desde una perspectiva, digamos, más cuantitativa, de escalas y demás. También hemos querido recoger de alguna manera ese discurso, ¿no? Y vemos que hay, digamos, pues como tres ramas. Quien apuesta claramente por la innovación docente en el aula, abandonando por completo la sesión magistral. Quien aboga por utilizar una mezcla de ambas cosas, ¿no? Mezclar pues algunas clases en las que se den una sesión magistral y otras en las que se den sesiones más prácticas, más dinámicas, más innovadoras. Y quien defiende de alguna manera un poquito más el uso de la sesión magistral. Aquí no hemos recogido todos los verbatines que nos han plasmado el alumnado en el cuestionario, simplemente nos hemos limitado a recoger algunos de ellos. Sí que es interesante ver cómo no hay apenas gente que defienda en exclusiva el uso de la sesión magistral, como se viene haciendo de manera clásica y tradicional en el ámbito universitario. Sí que es frecuente también encontrar personas que sí que abogan por una mezcla de ambas, ¿no?, porque dicen que son necesarias las clases teóricas pues para interiorizar en primer lugar los conocimientos y demás. Sin embargo, lo que la experiencia, repito, en esta muestra, en esta asignatura, en este grado y en concreto en este ámbito, ¿vale?, la mayoría de los alumnados sí que se posiciona a favor de la innovación docente, ¿no? Hay distinto tipo de razones, desde el aburrimiento que supone la sesión magistral en el aula, desde que supone una mayor motivación, un mayor interés por ir a clase, que el PowerPoint es algo obsoleto y que lo pueden aprender tranquilamente en sus clases, entonces no favorece mucho que las personas asistan, ¿no?, porque lo pueden realizar tranquilamente en sus casas sin realizar ese esfuerzo de ir al aula. También hay factores pues como que se comparte más la asignatura, se hacen más participativos, les permite poner los conocimientos en práctica, es decir, hay toda una serie de factores a los que los alumnos aluden defendiendo la innovación docente. Entonces, en este caso, la innovación docente es la que saldría ganadora. Con este planteamiento podemos considerar que la innovación docente se ha posicionado como ganadora en la liza con respecto a la sesión magistral. Esto ha permitido aumentar la participación en el aula, lo cual se ha percibido no solamente, digamos, en la evaluación que hemos llevado a cabo, sino también en el propio clima en el aula. Ha aumentado el interés del alumnado, también ha permitido poner en práctica esos conocimientos teóricos que en ocasiones es difícil llevar a cabo, y esta metodología innovadora ha permitido esa intersección entre teoría y práctica. Ha aumentado su motivación, también percibido tanto en la evaluación realizada como en el clima en el aula, ha amenizado la clase y finalmente ha facilitado el estudio. Con estos resultados nos gustaría concluir dejándoos nuestros datos de contacto por si queréis ampliar la información o bien compartir alguna de vuestras experiencias, y simplemente agradecer profundamente vuestra atención. Muchas gracias y un cordial saludo.